Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con el diplomado de Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. La segunda parte del diplomado, empezamos el módulo 3, sesión número 1, que es Principios de Calidad en Servicios de Salud. Todo este módulo es de calidad. El propósito de esta primera sesión es resumir lo que se hace para mejorar la calidad, el tiempo que tardamos en nuestros procesos de atención a la salud, y vamos a revisar los aspectos relacionados a la percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención de los servicios de salud públicos, sobre todo, y también los privados. Durante esta sesión abordamos los problemas conceptuales que nos ocupan al tratar de comprender las fuentes y las consecuencias de las percepciones de la calidad por parte del paciente, haciendo énfasis en la diferencia existente entre percepción y satisfacción. Revisamos una serie de estudios cualitativos que nos permitirán conocer la opinión de los pacientes en sus propias palabras y definición de calidad, lo que es importante para ellos sobre la calidad en la atención a la salud. Antecedentes sobre la importancia de este módulo. La necesidad de abordar la mejora de la calidad en la atención médica se intensificó en la última década. En la primera década del 2000, la Secretaría de Salud anunció la necesidad de mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención en todos los hospitales públicos y privados. La publicación del informe Errar es humano, construir un sistema de salud seguro en el año 2000, un informe que se hizo mundialmente conocido. Fíjense que ahí más bien por lo cínico del informe, porque parecía más bien un relato de todo lo que se había hecho mal a manera de presunción, y después se fue tomando como un informe necesario para entender precisamente la carencia de seguridad en las instituciones, sobre todo en Estados Unidos, pero que tomó la OMS y que aplicó a todo el mundo, y después llegamos a los procesos de certificación, todos o la mayoría basados precisamente en ese informe. Aquí se reportaba la muerte de 98,000 pacientes hospitalizados, y esto sucedía anualmente debido a errores, por eso les decía yo que era un informe un tanto como cínico, por parte del personal de atención médica. A partir de ello se delineó la estrategia para una atención segura y de calidad basada en la evidencia, centrada en el paciente y orientada a los sistemas. ¿Se acuerdan que en México hubo una estrategia que se llamó SICalidad? De repente esa estrategia abarcó prácticamente toda la atención, no solamente de las direcciones, de todo el sistema de salud, también de capacitación. Hubo muchísimo trabajo, y que poco a poco se ha ido como perdiendo esa estrategia SICalidad. Para serles totalmente honesto, para hacer esta presentación estuvimos revisando, aparece como vigente, sin embargo no como aplicable en la mayoría de los servicios. Entonces no sabemos, así totalmente honestos, no sabemos si sigue vigente la estrategia SICalidad, si se sigue haciendo y si sigue proponiendo nuevas medidas para esa misma estrategia, o si la hemos estado cambiando por una de mejor uso. Pero aquí hay una especie como de hueco entre si vamos a seguir con ello o no. Lo que sí es un hecho es que la calidad y la seguridad del paciente siguen siendo dos de los principales pilares de trabajo en todas las unidades de atención, y siguen siendo dos de los principales problemas con los que tenemos que lidiar prácticamente todos los días. En respuesta a todo lo que sucedió, derivado de la estrategia SICalidad, derivado del informe, los profesionales de la salud tuvieron el desafío de asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas por la calidad de su práctica y la seguridad en la atención médica, y esto aplicó a todos los países miembros de la OMS. Ahora, con muchas circunstancias que han sucedido a nivel de salud pública, han cambiado estas mismas medidas de seguridad, y con la llegada de la pandemia de 2020, pues se ha como que reducido a un aspecto único del cuidado de la infección, y no necesariamente aplicado a todo el resto de los servicios.
Las políticas de salud y su impacto en la calidad también han jugado un papel bien importante. Hay al menos dos tendencias de políticas que están llamando la atención. Son el predominio de enfoques orientados a las reformas relacionadas al costo de la atención a la salud y la perspectiva normativa sobre la práctica clínica que enfatiza la necesidad de brindar atención centrada en el paciente, obviando el costo de la misma. Quienes optan por un enfoque de las políticas de salud orientadas al costo de la atención argumentan que el sistema operará de manera más efectiva y eficiente, produciendo mayor valor, o sea, alta calidad, si se identifican las fallas operativas y se reduce el gasto indiscriminado de recursos para la atención. La otra tendencia versa sobre la atención centrada en los pacientes. La estrategia de universalización de la atención mediante el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, el antiguo, ¿cómo se llamaba? El Seguro Popular, se quitó y con este nuevo gobierno entró el INSABI, que abarcaría todo lo del Seguro Popular y más allá, que es un esquema, porque es un esquema que pretende la universalización de todos los sistemas de salud y en esto la homologación también de todo el sistema de salud. Entonces son dos tendencias, una va más bien hacia el asunto de los recursos destinados hacia la atención a la salud y otro tenemos la universalización y esta atención centrada en el paciente. ¿Qué pasa? Que se teme que la universalización va a producir falta notable en la coordinación de los servicios y esto también se debe a que el país en el que nosotros estamos tiene una muy diversa cantidad de pacientes y hay una diversidad cultural muy amplia, entonces se analiza muchísimo si la universalización es el mejor remedio para atender a toda la población. Recuerden que en México somos un país de los pocos países que tiene derecho constitucional a la salud y esto también viene a ocasionar un problema de saturación del mismo sistema y la eficiencia con la que se tenga que trabajar. Si la atención se estandariza, habrá fallos, dicen muchas voces, y necesariamente estos están relacionados con las pautas de práctica y con la aplicación de las medidas de universalización. Decíamos, va a haber una saturación del sistema y esto es quizá lo que más se teme. El impacto de la calidad o en la calidad va a depender de la aplicación de estas políticas. Las estrategias orientadas a la reducción de costos de la atención médica van a afectar el enfoque anterior por una fuente de acción reguladora, considerando que ponen en riesgo a las poblaciones de pacientes más vulnerables. Por lo tanto, aunque las nociones de atención centrada en el paciente y un sistema de salud regulado por el costo se apliquen, no significará que las partes del gobierno y población estén totalmente de acuerdo en lo que significa o en qué afecta esto a la calidad. En segundo lugar, un mayor enfoque en el paciente está relacionado con el impulso de una mayor responsabilidad y transparencia en la atención a la salud. Se plantea la pregunta, ¿de quién exactamente es responsable de la calidad y la seguridad y el costo de la atención? Por lo tanto, ¿qué calidad, qué seguridad y qué costo deberá medirse en cada una de las intervenciones médicas? La importancia de la percepción de la calidad por parte del paciente es otro de los rubros más importantes a trabajar. Hay dos perspectivas que se pueden analizar. Primero, una línea de trabajo puede ser normativa y decir que las percepciones de calidad del paciente son intrínsecamente significativas y deben ser un foco de atención principal dentro del sistema de atención a la salud. En segundo lugar, se puede asumir que debemos prestar atención a la percepción del paciente porque son importantes impulsores de los resultados como adherencia al tratamiento, las quejas o quizá más importantes, los resultados reales del estado de salud posterior a la atención. Para cuando se habla de calidad en salud, se debe considerar que los diagnósticos y tratamientos sean correctos.
comunicados de la manera correcta, en el momento adecuado, en el tipo de centro adecuado, por personal debidamente capacitado, de modo que maximicen sus posibilidades de tener resultados positivos, lo cual necesariamente va a repercutir en una mejor calidad, pero también va a repercutir en un mayor costo de la atención. Y el conocimiento sobre lo que se necesita para garantizar la calidad no es inherentemente incomprensible para los pacientes. Es un hecho que el punto de partida para concluir que la atención fue de buena calidad es precisamente el resultado de la atención. Y esto nos lleva, obviamente, a los problemas conceptuales. ¿Qué significa satisfacción del paciente? Esto ha sido estudiado durante muchos años. Se ha realizado un esfuerzo considerable por desarrollar instrumentos adecuados para medir la satisfacción del usuario. Y hasta hace poco, las políticas de rendición de cuentas, había instrumentos que repercutían en o más bien se representaran a través de una encuesta en donde se hacían 5 o 10 preguntas que iban a decir si o no se habían cumplido las expectativas del paciente, pero eso nos llevó a un problema sobre precisamente qué es lo que el paciente esperaba de la atención y cuánto debía haberse mejorado esa atención sin considerar el paciente lo que estaba sucediendo tras bambalinas en la dirección, en la administración de los hospitales. Total que no hubo un acuerdo y no vamos a llegar a un acuerdo real porque el paciente puede esperar ciertas cosas, tener ciertas expectativas y la unidad de atención a la salud puede brindar otras cosas, tener otras expectativas y hasta que no haya una coincidencia podríamos hablar de calidad. ¿Qué pasó? Que el paciente no tiene un concepto igual al de calidad que tiene una institución. Mientras mantengamos un concepto de calidad institucional y un concepto de calidad por parte del paciente, muy difícilmente vamos a tener un acuerdo real y mucho menos vamos a poder medir efectivamente esas dos partes, vamos a poder acoplarlas a una medición real. La satisfacción no implica un servicio superior, sino un servicio adecuado y aceptable. La satisfacción es un concepto relativo, por lo tanto, lo que satisface a una persona no puede ser satisfactorio para otra. Y entonces ahí es en donde tenemos los problemas de conceptualización. Expectativa es otro de nuestros más importantes temas en la concepción de la calidad de los servicios. La satisfacción se basa en la diferencia entre lo que uno espera y lo que ocurre en la realidad. El indicador de expectativa podría ocasionar más problemas que soluciones, porque muchas veces el paciente tiene una expectativa muy elevada, tanto que es irreal de la atención, mientras que la unidad tiene un recurso limitado para cumplir con la expectativa del paciente. Por lo tanto, este ítem de expectativa, si se cumplió, no es verdaderamente significativo y no podríamos utilizarlo ampliamente como un criterio para medir la calidad de la atención en una unidad de la salud. Atributos del servicio de salud. Muchos estudios dicen que los servicios tienen que ver con el estado físico de la infraestructura, de las instalaciones de la unidad, lo cual nos regresa a lo mismo. Un hospital que no tiene ciertas características, cierta presentación, cierta infraestructura, puede ser considerado de menor calidad, aunque todos sus procedimientos y toda la atención que se brinde sea de la calidad correcta y esté debidamente llevado a cabo por el personal, es decir, haya seguridad, haya buenos resultados, pero las instalaciones no ayudaron, lo cual va a repercutir en una mala calificación. Sucede lo contrario, el hospital es muy bonito, es muy nuevo, tiene muy buenas instalaciones, muy buenos equipos, pero al final de cuentas la atención fue deficiente, la seguridad no estuvo presente, por lo tanto la calidad tampoco estaba ahí. Así es que la cuestión de la expectativa y de la infraestructura pues no son propiamente muy buenos indicadores. Y finalmente tenemos la economía de la salud. La satisfacción se define por la utilidad de un producto o servicio que una persona compra por sus cualidades. La satisfacción
depende de la diferencia entre la utilidad real y la utilidad que la persona esperaba. Regresamos a lo mismo. Una persona que se somete a un procedimiento quirúrgico tiene cierta expectativa y supone que al salir de la cirugía, pasados 2 o 3 días después de esto, la recuperación va a ser notable, va a regresar, por ejemplo, una cirugía de rodilla, va a caminar dentro de 2 semanas y va a poder bailar, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces, si nosotros tenemos una expectativa del paciente muy elevada, pero una realidad quirúrgica no disminuida, sino realista, entonces ahí también vamos a tener un choque. Así es que como que lo vamos analizando. Medir la calidad a través de la satisfacción o a través de las encuestas del paciente es bien difícil, porque tenemos muchísimos aspectos que tomar en cuenta y hay muchos puntos de controversia sobre que podemos o no coincidir en ciertos aspectos. Ahora, la satisfacción como indicador de calidad. Si la satisfacción es un indicador de calidad, no puede simplemente ser de cuidado aceptable. ¿Qué oportunidad de mejora de la calidad existe cuando descubrimos que los pacientes simplemente aceptan las características del servicio sin que estos sean mejorables o sin que se haya realmente dado cuenta el paciente de todo lo que estuvo mal? Así es que una persona puede decir: todo estuvo mal, pero fue muy rápido, y eso ya es un indicador de satisfacción. Pues no, deberíamos poder contar con otros esquemas que nos permitan realmente identificar en dónde está la falla para poder corregirla. ¿Qué debemos saber sobre cómo definen los pacientes la calidad? Evidentemente todo se traduce a un problema de educación. Que el paciente tenga un concepto realista de la atención que se brinda, que tenga un concepto real de la enfermedad que cursa, son los primeros y más importantes elementos para poder medir esa satisfacción. Todo esto nos lleva a la atención centrada en el paciente, y la atención centrada, ahora sí ya a manera de calidad, se necesita primero satisfacer las necesidades físicas, y aquí entran también las emocionales del paciente. Recibir cuidado individualizado que le permita involucrarse en el tratamiento y la toma de decisiones sobre el cuidado de su enfermedad. Contar con médicos, enfermeras, personal administrativo que tengan conocimiento personalizado sobre quién es esa persona y cuál es la enfermedad que está cursando. Que se respeten y conozcan sus creencias, preferencias, credo, incluyendo las creencias culturales sobre el cuidado de su salud. Mantener una buena relación de trato y respeto con el paciente. Se proteja la individualidad, la confidencialidad, la privacidad de cada persona y se involucra a los familiares en el cuidado. No es tan difícil llegar a un punto en el que se pueda llegar a la calidad cumpliendo estos estándares, siempre y cuando estos mismos se le notifiquen al paciente y se le eduque sobre qué es calidad en salud y qué es lo que de verdad debe esperar como calidad en la atención a su enfermedad. Hay calidad técnica, hay calidad de infraestructura, hay calidad de equipos, hay calidad desde muchas perspectivas. Dentro de estas vamos a encontrar el concepto de calidad que tiene el personal de salud. Los estudios cualitativos, que se clasifican en aproximadamente 90 ítems, tienen ciertas características que nos permitirían conocer cuál es la percepción que tiene de calidad, en este caso el personal de enfermería. Las acciones directas con el paciente, la seguridad, la confianza, la empatía, la competencia técnica, el examen físico completo, las explicaciones, la relación profesional son los más importantes indicadores de que estamos haciendo un trabajo de calidad. Si el paciente entiende esto y el personal entiende esto, entonces podemos juntarlo y decir: aquí sí tenemos un verdadero modelo que nos permite diferenciar la calidad de la no calidad.
Muy bien, pues vamos a las conclusiones de esta primera sesión. Varios estudios, incluidos internacionales, hechos en México, han concluido que las características de los pacientes son todas diferentes y que edad, género, nivel socioeconómico, estado físico y mental, actitudes, expectativas de la atención, efectivamente influyen en las percepciones sobre la calidad. Lo anterior obviamente es un problema al realizar una encuesta de calidad o proponer una estrategia dada la variedad de factores a considerar. Sin embargo, podemos hacer un instrumento que abarque la mayoría de las variables o preguntas que arrojen resultados válidos que nos permitan proponer una estrategia de mejora continua, ya sea de un servicio completo o de un rubro de atención, eficiencia, eficacia, etc. O sea, si logramos educar al paciente sobre los conceptos claros de qué significa calidad en la atención a la salud y tenemos en el sistema de salud un acuerdo real, universal de la atención que se debe brindar de acuerdo a las políticas, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las posibilidades del mismo sistema, entonces sí podríamos hablar de una calidad específicamente de nuestro sistema de salud y no querer aspirar a un sistema de evaluación internacional que tiene a otros pacientes, a otros sistemas, a otras enfermedades, a otras características poblacionales que definitivamente no van a encajar a fuerza en nuestro país. Así es que este es el primer acercamiento a la calidad de lo que vamos a trabajar durante todo este módulo. Les agradezco mucho la atención, espero que este video sea de utilidad.